Palabra de Dios en esta mañana. Si me pueden acompañar, vamos a empezar con la enseñanza de parte de nuestro Dios, que es grande, maravilloso y poderoso, que no hay nadie como Él. Y los quiero invitar a Mateo capítulo 12. Y vamos a empezar a leer en el versículo 43, si se pueden poner de pie. Amén, gloria a Dios. Mateo 12, 43. Dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, halla la casa. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana que nos permites para estar aquí reunidos, todo tu pueblo, Señor. En esta mañana, Padre, esta es una escritura con un poquito de dificultad de entender para muchos, Señor. Pero en esta mañana, tú que eres todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente, venimos delante de tu presencia pidiéndote que nos reveles tu palabra, que nos reveles tu verdad, que nos reveles en qué área estamos mal, en qué debemos de cambiar, de qué manera acercarnos más a ti, aprender más de ti, de qué manera conocerte más, de qué manera poderte amar más, como dice tu palabra. Que la ley se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a amarte, a servirte, a honrarte, a darte lo mejor. Y ayúdanos también a amar a nuestro prójimo. Pero para eso necesitamos entender tu palabra, entender quién eres tú, Padre, para poder ser personas mejores, que podamos hacer tu voluntad y te podamos agradar. En esta hora, Señor, yo te pido que nos ayudes a concentrarnos, Padre, echando fuera todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu de rebeldía, de orgullo, Padre, contrario a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar y te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Penetra el corazón de cada uno de nosotros, redargúyenos, trae convicción, trae entendimiento a la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana te damos las infinitas gracias de todo corazón por este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya, le damos un aplauso al Señor de gratitud todos juntos. Gloria a Dios. Ok, pongamos muchísima atención, por favor, a esta enseñanza de hoy. Mucho tiempo, meses, años, yo he leído esta palabra. Y siempre que la he leído, le he pedido mucho a Dios que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, que me dé revelación acerca de qué es lo que se refiere en este tema que acabamos de leer. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje? ¿Cuántos de ustedes lo han entendido, han meditado? Muchas de las veces nos quedan dudas, preguntas, ¿qué es lo que pasa?
Pero en esta mañana yo le he puesto al tema de esta mañana el peligro de un corazón vacío. Porque lo que acabamos de leer dice que hay que cuando el espíritu sale del hombre, dice que anda por lugares secos y dice: volveré a mi casa. Pongamos mucha atención. Volveré a mi casa. Y cuando dice volveré a mi casa, está hablando del corazón del hombre. Del corazón del hombre vacío, que está vacío. Y por eso yo le puse el tema de hoy en esta mañana: el peligro de un corazón vacío. ¿Vacío de qué? Esto es algo bien importante. Un corazón vacío del amor de Dios, vacío de la presencia de Dios, vacío del conocimiento de Dios. Ojalá que entendamos esto, porque por ahí por la calle encontramos a mucha gente que cree en Dios, mucha gente que cree en Jesús. Nosotros venimos del catolicismo y nos enseñaron todas esas cosas de Dios, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo. Pero no podemos negar que nuestro corazón estaba vacío de la presencia y del amor de Dios. Entonces, ¿cuál es el peligro de un corazón vacío? De un corazón donde Dios no gobierna, donde Dios no reina, donde Dios no tiene su trono. Vamos a entender algo bien importante, porque a través de esta enseñanza el Señor nos quiere enseñar algo bien importante. Está hablando de un espíritu inmundo. Cuando está hablando de un espíritu inmundo, está hablando de demonios, está hablando del mundo espiritual. ¿Quién de ustedes conoce a un espíritu inmundo? ¿Quién de ustedes ha visto por la calle a un espíritu inmundo? No lo hemos visto, ¿verdad? No los conocemos, porque son espíritus y los espíritus no se ven, pero sí se manifiestan en la vida de las personas. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos en esta mañana. El Señor nos habla de su amor, el Señor nos habla de venir a la iglesia, el Señor nos habla de amar al prójimo, a los que miramos, a nuestros hijos. Dice: honra a tu padre, honra a tu madre. El Señor dice: sé obediente en tu trabajo, obedece a tu patrón. O sea, todas esas cosas pues las entendemos porque las vemos, ¿sí o no? Miramos a nuestra esposa, al esposo, a los hijos. Dice el Señor: pórtate bien, trátalos bien. Bueno, Señor, pues sí. Pero un espíritu inmundo, el Señor está hablando aquí de lo espiritual, de lo que no miramos, de lo que la gente no mira con su ojo físico, de lo que la gente incrédula no entiende. Para él son locuras. Pero el Señor nos está hablando a nosotros, a la iglesia, que hay algo más allá, a lo que debemos de estar preparados, a lo que debemos de levantar nuestra guardia, y debemos de enfrentar toda esta situación, pero no humanamente. Es lo que el Señor nos quiere dar a entender en esta mañana. Dice el versículo 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Pongamos mucha atención en esto. Primero que nada, el Señor quiere que entendamos algo. Está hablando del hombre natural, está hablando del hombre carnal,
Está hablando del hombre incrédulo. Pero aquí hay una enseñanza grande para nosotros, los siervos de Dios, para nosotros los cristianos, que al final yo les quiero compartir. Pero aquí dice algo el Señor, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿qué quiere decir esto? Que en cada hombre, en cada mujer que no tiene al Espíritu Santo, hay un espíritu inmundo. Hay un demonio que controla al hombre y a la mujer carnal. Miren lo que dice: el espíritu inmundo sale del hombre y sale de la mujer, sale y regresa a la hora que él quiere. ¿Estamos entendiendo? Se va y regresa, se va y regresa. ¿Por qué? Porque en el versículo 44 dice: entonces volveré ¿a dónde? Miren lo que dice. Dice que sale, anda buscando lugares que anda buscando lugar de reposo. Dice que no lo haya y dice: bueno, ¿qué ando haciendo por acá? Voy a regresar para mi casa. Pongan atención, dice mi casa. Cada ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, que no es sellado con el Espíritu Santo, está siendo controlado por un espíritu inmundo. Y ojalá que entendamos esto también. Porque es fácil mirar cuando una persona está endemoniada, echa espuma por la boca, se retuerce, los ojos se le voltean, ¿verdad? Pero no solamente esa persona está dominada por el demonio. Dios, a través de su palabra, habla de diferentes manifestaciones de los demonios. Y la palabra demonio, espíritu inmundo, quiere decir, y ojalá que nunca se les olvide esto, quiere decir seres inteligentes. Pero inteligentes, ¿saben para qué? Para hacer el mal. La palabra de Dios nos revela al padre de la mentira, al padre de los demonios, que es el diablo y Satanás, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda. Lo revela como un ángel de luz, no se les olvide. Entonces, si Él es el padre de los espíritus inmundos y de los demonios, Él sabe la condición de cada ser humano, y a cada ser humano lo va a controlar de la manera que Él quiera. Entonces, este mundo en el que nosotros vivimos está poseído y lleno de demonios, de espíritus inmundos que andan en los, dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades en las regiones celestes, principados. O sea, hay demonios por todos lados, pero tienen el control completo del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Y miren nada más la sagacidad de estos demonios. Dice: es mi casa, este cuerpo es mío, es mi casa. Miren, dice que sale, que esto me recuerda algo bien importante. Dice que sale, se va, anda buscando reposo, no lo encuentra y regresa. ¿Cuántos hombres ustedes conocieron, tal vez padres que tuvieron o conocimos? Hoy en día, ¿cuántos hombres que no tienen a Cristo en su corazón se van de su casa con sus amigos a parrandear y a la mujer no le piden permiso? El hombre le dice a la mujer: plánchame la ropa porque voy a salir, voy a ir con los amigos y al rato vengo. ¿Qué hace qué es lo que le da valor a este hombre?
que le dice a su esposa que tiene sus hijos: voy a ir, al rato vengo. Se va, empieza a tomar, empieza a fumar, empieza a maltratar, empieza hasta a adulterar, anda por allá. Si se le antoja, se queda a dormir por allá, ¿sí o no? Y regresa hasta el domingo, o regresa hasta el lunes. Ahí podemos ver cómo este tipo de demonios, de espíritus inmundos, controla a la vida de ese hombre. ¿Qué le da valor al hombre decir: ahí te veo, al rato nos vemos? A los niños los deja sufriendo, se gasta su cheque con los amigos, en la baraja, en los juegos de azar, en los casinos, y no les importa a los niños. Ese hombre está siendo controlado por un espíritu inmundo, dice el Señor. Ahora, hay mujeres también que son así. El Señor revela a una mujer que era controlada por una legión de espíritus inmundos. Y esa mujer se llamó Jezabel. ¿Ustedes se acuerdan? Jezabel era la esposa del rey Acab. Y Jezabel controlaba a su esposo, controlaba a los profetas, controlaba a quien se le ponía enfrente, porque era dominada por un espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo les da autoridad y poder, porque el espíritu inmundo controla la vida del hombre y de la mujer que no tiene a Cristo en su corazón. El Señor nos quiere revelar que hay un peligro grande cuando esto pasa. El hombre se va a la hora que quiere y regresa a la hora que quiere, igual como el espíritu inmundo El espíritu inmundo dice: bueno, pues hoy es domingo, hoy es sábado, me voy a ir a pachanguear a ver qué encuentro por ahí. Está diciendo en el versículo 43: voy a ver a dónde encuentro reposo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde encuentro reposo? Voy a ver dónde satisfago mis deseos carnales, mis deseos mundanos. ¿Sí ven? Y como el hombre, como el espíritu inmundo es un espíritu y no puede hacer nada al menos que posea un cuerpo, por eso anda buscando cuerpos donde poseer y donde tomar el control para ir a hacer el mal. Entonces mira a un hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene al Espíritu Santo, y no le pide permiso. Dice: esa casa está vacía, esa casa está disponible, y de esta casa me voy a apoderar. Y de repente aquel hombre que nunca le pasaban pensamientos por su cabeza malos, aquel hombre responsable, que era fiel con su esposa, aquel hombre que cada viernes estaba ahí, de repente ya no llega a la casa. De repente se queda con los amigos. De repente lo encontraron tirado por allá. Y de repente empieza a hacer lo que nunca había hecho. Dice el Señor Jesucristo: ese hombre, esa mujer ha sido poseído por un espíritu inmundo, porque esa casa estaba vacía, ese corazón estaba vacío. Yo les he compartido a ustedes que hay una etapa en los niños donde está la etapa de la inocencia, pero la palabra de Dios dice que cada hombre y mujer nacido en este mundo viene con la naturaleza pecadora en su ADN. Ese niño, en la etapa de la inocencia, pongan mucha atención, aquí es donde nosotros los padres tenemos que abrir los ojos y debemos de entender lo que la palabra de Dios dice. Ese niño que nace, que empieza a gatear
empieza a caminar, ustedes observen cómo ese niño empieza a ser controlado por espíritus impuros, malignos. Ese niño inocentemente empieza a hacer travesuras. No deja nada en orden. Empieza a quebrar cuadros, empieza a quebrar floreros, lo que se le atraviesa empieza a destruir. ¿De dónde ese niño empieza a hacer estas cosas que le llamamos travesuras? ¿De dónde? Pongamos mucha atención. Ahí es donde nosotros los padres tenemos que orar y reprender todo espíritu inmundo del hogar. Porque el espíritu inmundo no le pide permiso a nadie. Simplemente dice: voy a entrar en mi casa, voy a volver a mi casa. El niño en el estado de inocencia que empieza a hacer travesuras. Después el niño empieza a mentir. ¿Por qué empieza a mentir? El niño se empieza a enojar, a hacer sus berrinches. ¿De dónde empieza a hacer esto? De la influencia de los espíritus inmundos, espíritus demoníacos que hay, que andan buscando a un ser humano donde reposar, donde descansar. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos alertas siempre como cristianos. ¿Cuántas veces ustedes van de viaje por la carretera? Pongan atención en esto. Vamos de aquí a California, que son 12 horas. Si vamos a Los Ángeles, son 20 horas. 20 horas una persona sola no puede manejar porque se cansa. Entonces cuando ya llevas 8 o 10 horas manejando y son las 3 de la mañana, empiezas a decir: tengo que buscar un hotel para descansar. Miras al letrero y dice: hotel en la siguiente salida. Te sales, llegas al hotel y miras el letrero que dice: está lleno, no hay vacantes. ¿Qué haces? Dices: ¿cómo es posible? Tan cansado que ando. Andas buscando otro cuarto vacío, ¿sí o no? Porque quieres descansar. Te vas y en la siguiente salida dice: vacante, cuarto vacío. Dices: ay, qué bueno, ahora voy a descansar. Está vacío este hotel. Y vas y descansas. Bueno, escuchen y pongan atención. La palabra del Señor nos revela que así andan los espíritus inmundos. Andan buscando un reposo. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo enfrentó al hombre gadareno endemoniado. ¿Ustedes se acuerdan? Que dice que tenía una legión, que eran miles de demonios. Cuando el Señor Jesucristo los quiso echar de este hombre, los espíritus le rogaban y le decían: no nos envías al abismo, tampoco nos eches fuera de este hombre, permítenos aunque sea entrar en esos cerdos. Porque los espíritus inmundos andan buscando un lugar donde descansar. Cuando ellos entran a la vida del hombre o de la mujer, ellos sienten un descanso. Y cuando entran en la vida del hombre y de la mujer y descansan, toman energías y empiezan a tomar el control del hombre y de la mujer para hacer las cosas malas. Por eso el Señor nos revela aquí la situación espiritual. ¿Ustedes se acuerdan de la invitación que el Señor Jesucristo nos hace como iglesia, como pueblo de Dios, como llenos del Espíritu Santo? ¿Ustedes se acuerdan en Mateo 11:28, cuando el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que están ¿qué? Cansados y afligidos, y encontrarán ¿qué? Descanso para sus almas. Miren, un creyente, un siervo del Señor Jesucristo, que tiene luchas,
que tiene pruebas, que tiene dificultades, que ya no puede más, se postra ante la presencia del Señor. Se postra. Y ahí encontramos descanso en los brazos del Señor Jesucristo. Encontramos descanso para nuestras almas. ¿Cuántas veces tú y yo has venido ante la presencia de Dios? Señor, ya no puedo más. Necesito descansar, Señor. Entrego mi carga, la echo sobre ti. Y después de estar un tiempo en la presencia de Dios, orando, meditando, pidiéndole, alabándole, sentimos una energía, unas fuerzas después de orar, ¿sí o no? Nos llenamos del Espíritu Santo de Dios y seguimos adelante. Bueno, la palabra de Dios revela que así como tú como creyente, yo como creyente, andamos buscando un descanso en Cristo y no hay paz hasta que encontramos ese descanso. Así dice la palabra de Dios, que los espíritus inmundos andan buscando un descanso en la vida del hombre y de la mujer. Un descanso. El Señor Jesucristo, a través de esta enseñanza, quiere abrirnos los ojos como cristianos, que nos demos cuenta del peligro que hay allá afuera, con tantos espíritus inmundos que andan buscando lugar donde reposar. Miren, el Señor Jesucristo quiere revelarnos algunas manifestaciones de estos espíritus. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo, ¿saben lo que quiere decir ustedes? Espíritu inmundo. Espíritu inmundo quiere decir, pongamos atención, quiere decir sucio, quiere decir malo, quiere decir pervertido, lleno de maldad. Eso quiere decir espíritu inmundo. Entonces, Dios quiere que entendamos que cuando el hombre es malo, trata mal a la mujer, el hombre trata mal a sus compañeros de trabajo, el hombre trata mal a sus hijos, el hombre constantemente dice groserías, palabras sucias salen de su boca. Dios quiere que entendamos que ese hombre necesita ayuda. Ese hombre está siendo controlado por un espíritu inmundo, por un demonio. Porque el hombre lo único que hace es decir cosas que solamente un espíritu inmundo haría. ¿Ok? Dios quiere que tengamos mucho cuidado con eso. En el trabajo, los compañeros de trabajo que no tienen temor de Dios, creen en Dios, pero siempre andan diciendo groserías. Se les hace fácil robar, se les hace fácil engañar a su mujer. ¿Por qué? Porque están siendo controlados por un espíritu inmundo que es más poderoso que ellos. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que Dios nos ha dado. Y dice la palabra que más grande es el poder que está en nosotros que el que está en este mundo. Nosotros no tenemos ni debemos de dejarnos ser controlados por ningún espíritu inmundo. Y diciendo esto, es por eso que nosotros constantemente debemos de examinar nuestras vidas, de que no estemos haciendo cosas inmundas, cosas sucias, cosas malas, cosas que no le agradan a Dios. Dice, entonces dice el espíritu inmundo: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él,
y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ok, pongamos atención en esto. Ahora que fui yo para México, y ustedes los que han ido para México también se dan cuenta, y tal vez aquí también, pero miren, ahora que fui yo para México, miré casas grandes, mansiones grandes, desocupadas. Me refiero a que no había una familia en esas casas. No había niños. Pero miren, mi papá y mi mamá yo creo que las miraron también. Casas grandísimas que tú no puedes. ¿Qué pasó con esa familia? ¿Dónde está la familia? En Matamoros había un hotel de lujo con una mansión grandísima, adornada, bien hermosa, pero pegada de esa mansión estaba otra mansión, quebrada las ventanas, las paredes todas rayadas, y gente por diosera envuelta en costales, en cobijas, ahí durmiendo. Miren, estas casas que un día fueron habitadas, que fueron hechas con un propósito de haber una familia. No sé qué pasó con esas familias que ya no están, pero están llenas de drogadictos, están llenas de borrachos, hombres que no se han bañado, mujeres que entran y salen, que te da miedo pasar por esas casas, que están llenas de hombres y mujeres que están llenos de droga y de alcohol. Y cuando yo estaba pensando eso y meditando en eso, dice el Señor, así hay mucha gente hoy en día. Hay mucha gente que está haciendo, en vez de ser llenas del Espíritu Santo de Dios, llenos de la palabra, en vez de venir a Cristo, de venir a la iglesia, de buscar una vida mejor para sus hijos, para su familia, de ser un buen ejemplo en el trabajo. Este mundo en el que vivimos está siendo controlado por el diablo, siendo controlados por demonios, siendo controlados por toda clase de espíritus del mal. Dice la palabra de Dios en el versículo 45, en la última parte, dice, el Señor Jesucristo dijo, así también acontecerá a esta mala generación. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? ¿A qué se refirió cuando Él dijo, esto mismo le va a pasar a esta mala generación? Pongamos mucha atención en esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista empezó a predicar? Que empezó a decir, yo soy una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, preparando los corazones, porque venía el Mesías prometido, venía a salvar la humanidad. ¿Ustedes se acuerdan? Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista empezó a predicar en el río Jordán. Y que a él empezaron a llegar muchos. ¿Ustedes se acuerdan? Dice que muchos salían de las aldeas y venían a ser bautizados. Los escribas y los fariseos, los ancianos, que supuestamente era pueblo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que Juan rehusó bautizarlos? Dijo, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento
y entonces vengan y yo los bautizo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Cuando el Señor dijo, así acontecerá a esta mala generación. Los escribas y los fariseos y los saduceos y los ancianos recibieron el mensaje de Juan y fueron tocados por la palabra de Dios para venir a ser bautizados. Pero después se arrepintieron y empezaron a estar en contra del Señor Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús entró en el asno a Jerusalén? Dice que le tendían palmas, hojas de palmas, y que alababan a Dios y que decían, bendito el que viene en el nombre de Jehová, Hosana, Hosana, decían. Y ustedes sabían que esa misma multitud que le dio la bienvenida al Señor, al siguiente domingo estaban gritando, crucifíquenlo. ¿Se acuerdan? Crucifíquenlo, no lo queremos. Entonces miren, esto es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Cuando Dios Padre envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo lleno de humanidad, esta casa estaba vacía del amor de Dios. El ser humano estaba lleno de religiones, lleno de dioses falsos, de ídolos, de malos hábitos, de malas costumbres, de adulterio, de asesinatos. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, encontró este mundo vacío del amor de Dios. Toda la humanidad, completamente todos le habían dado la espalda a Dios cuando el Señor Jesucristo vino. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron y estaban lejos de la presencia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo caminó la tierra? ¿A cuántos demonios no echaba fuera? Encontró a muchísima gente llena de demonios. Los apóstoles no se daban abasto a echar fuera demonios. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le recibió. ¿Por qué no le recibió? Porque estaba poseído por el mal. Estaba lleno de espíritus inmundos. Por eso es que Él vino y echaba fuera, revelándonos el estado espiritual del hombre que estaba vacío. Y es por eso que cuando Él vino, Él tuvo que morir en la cruz. Porque cuando Él murió en la cruz, a través de su muerte en la cruz, destruyó el imperio demoníaco, quitándole el poder. Y ahora cuando Él al tercer día resucitó de los muertos, Él dijo, toda autoridad se me ha dado. ¿Se acuerdan? Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y de la manera que yo caminé en este mundo y hice muchas cosas, ahora esa misma autoridad yo les doy a ustedes, la iglesia dijo. Y dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes la arrebatan. Y dice, y las puertas del infierno no tendrán el poder sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, estos espíritus inmundos
Estos espíritus del mal tienen que ser echados fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Nuestra vida tiene que ser diferente. La gente tiene que ver el cambio en nuestras vidas, que somos diferentes. Si decimos que Cristo reina en mi corazón, si decimos que soy lleno del Espíritu Santo, mi pensamiento no puede ser poseído por este espíritu inmundo para pensar cosas malas. Mi boca no tiene que ser controlada por palabras sucias, palabra de crítica, palabra de juicio, palabras de demonios, porque ahora estoy lleno del Espíritu Santo. Ahora entienden ustedes por qué constantemente Dios nos dice en Efesios 5:18 que no nos embriaguemos con vino, en el cual hay destrucción, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Nosotros como cristianos todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que decirle a Dios: lléname de tu Espíritu Santo, Padre. Lléname de tu poder. Lléname de tu entendimiento. Porque esos demonios, escuchen, esos demonios que en un tiempo estuvieron en nuestras vidas, porque allí estuvieron, esos demonios se fueron cuando invitamos a Cristo a nuestras vidas. El Señor los echó fuera, pero dice la palabra de Dios que estos demonios no se dan por vencidos. Andan buscando una rendija en tu vida. ¿Cómo meterse para controlarte, para desviarte de los caminos del Señor? Pero nosotros, los cristianos, debemos de estar alertas, debemos de estar orando, debemos de estar buscando la dirección de Dios para nuestras vidas. Los demonios son crueles, son malvados. Miran a un hogar feliz y buscan la manera como atacar y destruir ese hogar. Miran a una relación feliz y buscan la manera como atacar y destruir esa relación. Por algo dice el Señor en su palabra: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y lo resistimos cuando buscamos de la presencia de Dios. Cuando le pedimos a Dios ayuda para nuestras vidas, es cuando resistimos las fuerzas del mal en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo: si esta generación no cambia, estos demonios van a tomar el control de sus vidas y los van a destruir. ¿Y ustedes se acuerdan que la generación que existía cuando el Señor Jesucristo vino, ustedes se acuerdan que al final de cuentas le dieron la espalda al Señor? Lo dejaron, se fueron, después de que el Señor los alimentó, ¿se acuerdan? Después de que miraron al Señor caminar sobre el agua, calmar los vientos, después de que miraron al Señor sanar paralíticos, resucitar muertos, dar vista a los ciegos. Ustedes sabían que la generación que miró todos esos milagros, al final le dieron la espalda al Señor. Cuando solamente se quedaron los 12 discípulos, los 12 apóstoles con él. ¿Y qué le pasó? Esa generación fue destruida. Esa generación, como dijo el Señor, si esta generación no se arrepiente,
esto acontecerá con esta generación. Y fue destruida la generación de los tiempos del Señor Jesucristo. No solamente la generación. Ustedes sabían que el país entero de Israel fue destruido. Ustedes sabían que en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito mandó su ejército, destruyó el templo, quemó la ciudad. Escuchen, y mató a más de 1 millón de judíos. 1 millón de judíos mató, quemándolos, clavándolos en árboles. Porque esta generación le dio la espalda al Señor Jesucristo. Esta generación no quiso que reinara. Escuchen y pongamos atención. El hombre natural siempre quiere cambiar, quiere hacer lo mejor, pero siempre falla una y otra vez. Y el hombre natural muchas de las veces es más fácil que se vaya al mal que venga a la iglesia. Por eso es que nosotros los cristianos debemos de proteger nuestro corazón de toda influencia del mal. Debemos de pedirle revelación al Señor acerca de estos espíritus inmundos. Y debemos de prepararnos para ayudar a otras personas que necesitan la ayuda. Después de que el Señor Jesucristo preparó a los 12 apóstoles, dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la palabra. La palabra es la que tiene el poder para cambiar las vidas, para cambiar el corazón del hombre, para cambiar la mente y los pensamientos. Es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros constantemente, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que estar alertas acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que estarle pidiendo a Dios constantemente que nos llene de su poder, de su presencia, de su Espíritu Santo. Nuestras vidas es como la vida de un celular. El celular, para que funcione, tiene que estar bien cargado constantemente. Y si no se carga, no sirve. ¿Cuántos de ustedes, de los que estamos aquí, no se van a dormir sin conectar su celular para que se cargue y a otro día esté lleno de energía para que nos sirva? Nosotros debemos de ser así. No podemos irnos a dormir sin conectarnos con la palabra de Dios, conectarnos con Dios a través de una oración de gratitud, dándole gracias a Dios por la vida, por la oportunidad que nos dio de vivir, y que mientras dormemos nos pueda proteger, pueda enseñarnos allí en el sueño para levantarnos otro día para adorar a Dios y servirle a Dios. El Señor quiere que pasemos tanto tiempo delante de su presencia, de tal manera que cada día nuestra vida pueda brillar delante de los hombres. Así como cuando Moisés pasó 40 días y 40 noches en la montaña Sinaí, que cuando bajó, dice la palabra de Dios, que su rostro brillaba, que se tenía que poner un velo porque encandilaba a la gente que estaba alrededor, de que brillaba de la presencia de Dios. ¿Y qué no es lo que espera Dios de nosotros? Mateo 5:16 dice: así dejen que su luz de ustedes brille delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios que está en el cielo. Cuando un hombre y una mujer es poseído por el espíritu inmundo, ustedes pueden ver sus malas obras, todo lo malo que hacen, y que no les quede la menor duda que son controlados por un espíritu maligno. Pero también cuando un siervo de Dios le alaba y le glorifica, la gente también puede ver tus buenas obras, puede ver tu vocabulario, puede ver tu amistad, puede ver tu manera de ser, y Dios se glorifica. Dios recibe gloria y honra y alabanza
cuando su pueblo hace eso. Entonces, pregunta para terminar: ¿cómo estamos como iglesia? ¿En qué situación espiritual estamos? ¿Cómo estamos? ¿Tu vida por quién está siendo controlada? No necesitas ir con un psicólogo, con un sabio, con un adivino para que te diga qué está pasando en tu vida. Tú sabes quién está controlando tu vida, tú lo sabes. Y si no lo sabes, puedes darte cuenta por las obras que haces. Las obras que haces le agradan a Dios. ¿Se glorifica a Dios? ¿O qué obras estás haciendo? ¿Por quién estás siendo controlado? Estos espíritus inmundos tienen poder, un poder sobrenatural, que al menos que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a vencer y vamos a echar fuera todos estos espíritus inmundos de los que el Señor habla. Amén. Dios quiere que nosotros como iglesia sigamos creciendo en el amor, en la sabiduría, en el entendimiento, en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de las revelaciones que nos enseña. Dios quiere sacar de nosotros todo dolor, toda lágrima, toda tristeza, para que nosotros podamos ayudar al caído, podamos ayudar al necesitado, a otra persona que necesita. Pero para que hagamos eso, necesitamos entender que hay fuerzas del mal, fuerzas demoníacas que controlan a la humanidad. Miren cómo es Dios de bueno, cómo nos ama. ¿Cuántas de las veces nos preguntamos: ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no tengo paz en mi corazón? ¿Por qué no amo a Dios como debería de amarlo? ¿Por qué no estudio la palabra como debería de estudiarla? Tengo el deseo en mi corazón, pero no lo hago. Siempre lo dejo para la mañana. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo, pero siempre hago el mal. Termino haciendo lo que no me gusta. ¿Por qué, Señor? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Por qué no hay frutos en nuestras vidas? Aquí está la respuesta. ¿Por qué no testificamos? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué nos cohibimos siempre? Aquí está la respuesta. Una persona que es llena de este espíritu inmundo, pongan mucha atención, una persona que es controlada por este espíritu inmundo, mírenla en la calle, no le da vergüenza andar sucio, no le da vergüenza andar platicando solo. ¿Estamos entendiendo? No le da vergüenza venir a pedirte $1, venir a pedirte de comer. No le da vergüenza pedir ropa. No le da vergüenza robar. No le da vergüenza andar orinado. No le da vergüenza. ¿Estamos entendiendo? Cuando una persona es poseída por estos espíritus inmundos, malignos, no le da vergüenza insultar, maltratar. Igual dice el Señor: cuando yo soy lleno del poder del Espíritu Santo, no me debe dar vergüenza alabarle, no me debe dar vergüenza glorificarle, no me debe dar vergüenza decir que soy cristiano, no me debe dar vergüenza decir que amo a Cristo, que le glorifico, que le exalto, que le bendigo. No me debe dar vergüenza nada de eso. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos quiere proteger de este peligro. Hay un peligro que enfrenta la vida de cada uno de nosotros si no busca de la presencia de Dios.
nuestro único refugio y nuestro único lugar seguro. Dice Salmos 91:1. Salmos 91:1, pongamos mucha atención, es el 911, si se dan cuenta. El 911 es el número de emergencia para llamar cuando algo sucede. Salmos 91:1 es el 911. ¿Y qué dice el 911? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros clamamos al 911, dice que vamos a habitar seguros en Él. Y nada nos podrá separar del amor de Él si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo. Entonces, iglesia, pueblo de Dios, los animo en el nombre de Jesús, que nos demos cuenta de lo que está pasando alrededor. Hay mucha maldad, hay mucha violencia. Los espíritus inmundos están controlando el mundo en el que vivimos. Y debemos de levantarnos en el nombre de Jesús, como Pablo, llenos del Espíritu Santo, llenos de su poder. Pero eso va a suceder cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, en su palabra, y Dios nos va a dar la autoridad y el poder para echar fuera todo mal pensamiento, toda mala palabra, toda enemistad, toda obra del enemigo se tiene que ir fuera en el nombre de Jesús. Y vamos a vivir una vida en paz para adorar y alabarle al Señor Jesucristo todos los días de nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie y vamos a darle gracias. Hermano Cristian, puedes poner una alabanza, por favor. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a clamar a Él en el nombre de Jesús, que nos llene de su poder, que nos llene de su Espíritu Santo. Basta ya de las malas obras que hacemos. Basta ya de la vida pasada, dice la palabra de Dios. Es hora de mirar las bendiciones, de mirar el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. En esta hora bendecimos tu santo nombre. En esta hora clamamos a ti, que nos llenes de tu poder, que nos llenes de tu presencia. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Reconocemos que te hemos fallado una y otra vez, que de alguna manera le hemos dado lugar al enemigo, al espíritu inmundo. Pero en esta mañana lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda influencia demoníaca. Echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo dolor en el nombre de Jesús. En esta mañana, por la autoridad que tú nos has dado y me has dado, Padre, echamos fuera todo mal pensamiento, toda codicia, toda maldad, Padre. Toda obra impura la echo fuera en el nombre de Jesús, de mi vida, de la vida de mis hermanos, de la iglesia, Padre. Te ruego con todo mi corazón en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a cambiar, nos ayudes a ser diferentes, nos ayudes a buscar de tu presencia, a buscar de tu palabra. Nos ayudes a estar conectados cada día más a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos estar preparados en contra de todas estas huestes de maldad, en contra de todos estos espíritus inmundos, espíritus malignos. En el nombre de Jesús, oramos por nuestros hijos, que tú los cubras con tu poder, con tu gracia, con tu amor. Que no se pierdan nuestros hijos en el nombre de Jesús. Los rescatamos de las garras del enemigo.
se los arrebatamos en el nombre de Jesús a nuestros hijos, Padre, para que te sirvan, para que te amen, para que te glorifiquen, para que sean unos siervos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, solo te queremos pedir perdón por las obras malas, por los malos pensamientos, por los pecados de nuestras vidas, Padre. Queremos ser transparentes delante de ti y te queremos dar gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por las ofrendas, gracias por los diezmos, gracias por el servicio de cada uno de ellos. Gracias por este altar, Señor, donde está tu presencia. Gracias por este lugar, Padre. Padre, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solo a ti, Padre. En esta hora te damos gracias, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y le damos un aplauso al Señor en el nombre de Jesús.